Hola amigos, de nuevo Néstor Grani. Me da mucho gusto que me escuchen. Mi intención es servir de alguna forma a la humanidad. Aún así, aunque sea una sola persona la que me escuche, me doy por bien servido. Muchas gracias. Esta vez quiero hablar con respecto de lo que dice la Biblia de la política. Pero antes debemos dejar claro qué es política. Esta es la definición según Internet. Política: ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Por ejemplo, estudió política en la universidad. También dice actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Y luego dice otro ejemplo: se dedica a la política desde los 19 años. Está investigando la corrupción en política. Es claro, política trata del asunto de los gobiernos, quienes aspiran a gobernar, el modo de gobernar y el sistema bueno o malo para gobernar. Existe el mito de que la iglesia no debe de meterse en política, ni la política en religiones. Afortunadamente yo no pertenezco a ninguna iglesia ni a ningún partido político, pero no voy en contra de ninguna de ellas, especialmente de las que en su doctrina principal es Jesucristo. Incluso cuando el Espíritu me lo pide, yo acudo a cualquier iglesia para escuchar palabra de Dios, con la seguridad de que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Cristo en medio de ellos. Y yo participo de esa comunión con mucho gusto. El primer gobierno fue creado en el Edén, pues Dios creó al hombre y le dio autoridad para gobernar sobre toda la creación. Pudiera ser que Adán gobernaba a todo un pueblo, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Pero antes vemos en la Biblia que Dios Todopoderoso gobierna y gobernará a todo el universo. Pero Luzbel, por alguna razón, debe haber sido por un libre albedrío mal utilizado, se rebeló contra Dios y todos sabemos lo que sucedió. Fue expulsado del reino de Dios. Cuando Eva se rebeló contra Dios, desobedeciendo e instando a desobedecer a Adán, también fueron expulsados, pero del paraíso, que también forma parte del reino de Dios. Es claro que para poder gobernar, debemos primero aprender a obedecer. Dios obedece, sí. Obedece a una sociedad divina formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda una familia. Pues sabemos que el Espíritu Santo puede adoptar la personalidad femenina, divina, y es el ejecutante del vientre creador, depositando la semilla llamada el Cristo por disposición del Padre. Así de fácil. Esto nos hace comprender que el primer gobierno del ser humano es la familia. El Padre provee y dirige, pero si hay un acuerdo de la madre, también dirige y provee. Este es un acuerdo de familia, pues el objetivo es crear un nuevo ser y enseñarlo a obedecer para que cuando sea grande, él pueda dirigir una familia. Muchos van a decir, ok, está bien lo que usted dice, pero compruébeme con versículos de la Biblia lo que está diciendo. La verdad, esto está escrito para quienes tengan oído para oír, quienes en su espíritu y verdad comprendan y conozcan la Biblia, pues cada comentario que escuchen lo van a relacionar con algún versículo, si es que ustedes conocen la Biblia. Y si no, con toda confianza pueden hacerme preguntas en donde la gente puede participar en sus comentarios aquí abajo del video.
Solo les puedo decir que toda mi vida he estudiado teología, mística, psicología espiritual, superación personal y todo lo que Dios me haya inspirado en mis 60 años de vida. No es presumir, ni tengo la intención de debatir con nadie. Cada quien analice, reciba lo que les pueda servir y rechace lo que según ustedes no les sirva. ¿Que puedo estar equivocado? Desde luego que sí. Soy un ser humano con defectos y virtudes, más defectos. Cuando alguien me pregunta qué es lo que soy, les contesto que soy escritor. Y de eso estoy completamente seguro. No porque siga técnicas ni reglas, incluso tengo errores en literatura. Pero lo que me hace escritor es que tengo la inspiración. Gracias a Dios. Aunque si me descuido, esa inspiración puede ser inspirada por alguna energía que no venga de Dios. Por ejemplo, hay una situación en la Biblia, en el Evangelio, en el que Pedro le dice a Jesús que Él es el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Y Jesús le dice que no se lo reveló carne ni sangre, sino se lo reveló de allá arriba. Y momentos después, Jesús anuncia su muerte. Entonces el mismo Pedro, que acababa de ser reconocido como quien recibió inspiración divina, fue rechazado por Jesús y le dijo: apártate de mí, Satanás. Es un ejemplo muy claro de que uno puede estar inspirado por Dios y de repente el diablo mete su cuchara y trata de, o se mete, y después habla y lo inspira a uno mismo, y uno mismo cree que es por inspiración divina, pero es una equivocación. Todos podemos equivocarnos, siendo seres humanos, nadie está exento de eso. Mi intención es comunicar lo que mi Cristo interior quiere que comparta. Mucha gente pone en duda la divinidad de la Biblia, y tiene razón, pues según el canon fueron desechados muchos libros que según un gobernante político, muy a su criterio, no eran de la utilidad de su pueblo. Y dentro de ese acervo bíblico, efectivamente, hay libros que no provienen de alguien ungido o inspirado por Dios. Pero también hay libros que sí son inspirados por Dios y que además fueron escritos por siervos de Dios que convivieron personalmente con Jesucristo. Muchos datos y nombres, si les interesa, los menciono en otros de mis audiolibros aquí en YouTube. Bueno, lo que yo quiero aclarar es el motivo por el cual yo escribo estos mensajes. Me considero siervo de Dios, ya que mi mayor anhelo es servirle y servir a la humanidad. Y creo que Dios, por medio del Cristo que está en mi interior, me comunica lo que es su voluntad. Yo escribo confiado en ello. Si se asombran de que digo que tengo el Cristo en mi interior, les diré que todo ser vivo lo tiene, pero en diferente proporción, aunque suficiente para permanecer con vida, pues sin la energía del Cristo simplemente nada ni nadie vive. No tiene al Cristo solo lo que no existe. Sin embargo, pudiera existir si el Verbo de Dios sopla vida en forma del Cristo para crear lo que a Dios le plazca. Repito, esto es para gente adulta sin importar la edad. Dios puede crear lo que a Él le plazca. Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo encarnado, Dios hombre, hombre Dios. Tiene todos estos nombramientos y más gracias a que obedeció. Es el político de políticos, gobernador de gobernadores. Todo depende de Él. Nadie llega al Padre si no es por Él, pues en Él es el camino, la verdad y la vida. Quien conoce al Cristo, conoce al Padre. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Jesucristo fue instruido por su Padre, por sus padres
por maestros divinos, por el maravilloso Espíritu Santo, para que el Hijo, el Cristo, pudiera encarnar en el cuerpo de Jesús. Jesús, aunque en el reino de Dios era el siervo y el brazo de Jehová, o sea, Jehová de los ejércitos, nació de María y del Espíritu Santo, pero su condición humana lo lleva a heredar el pecado original, naciendo con los defectos, personalidades, egos o demonios, como lo quieran llamar, o como sea su propia cultura de quien me está oyendo. Pero todos esos conceptos nos incitan a pecar. A pesar de que Jesús tuvo muchas tentaciones, mucho más poderosas que las nuestras, pues Satanás sabía quién era y se trataba de tumbarlo, al igual que tumbó a todos los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús no cometió pecado al resistir al diablo. Este huía. Fue así como Jesús dio muerte al viejo hombre, naciendo de nuevo en Cristo. A medida que la concupiscencia salía del alma de Jesús, el Espíritu Santo, en su personalidad femenina, hacía crecer al Cristo hasta que su alma quedó pura, a semejanza del Dios Altísimo. Y el Cristo se manifestaba en el cuerpo de Jesús, haciendo muchos prodigios y milagros. Se necesita desarrollar al Cristo en nuestro interior para hacer prodigios y milagros y para poder gobernar con sabiduría y justicia. Amplío esta información en otros videos, en otros videolibros publicados por mí en este canal de YouTube. Continuamos. ¿Por qué los gobiernos dejan mucho que desear y caen en corrupción? Cuando la persona sueña con ser gobernante, se vuelve idealista y se dice a sí mismo, a su familia y amigos, que él sí gobernará con justicia. En realidad, estas inquietudes son sinceras. Se mete a la escuela, estudia ciencias políticas, leyes u otra carrera con el fin de tener una personalidad oficial, de gente instruida. A pesar de que en sus estudios les dan psicología, estos estudios no hablan de cómo conocerse a sí mismo, sino hablan de estadísticas logradas de experiencias de otras gentes, de otros tiempos, o en censos de población y opiniones de personas, artistas y gente famosa sobresaliente por X motivo. Cuando llegan a un partido, la realidad es que trabajan como burros para sobresalir, ayudando a otros en campañas y obteniendo una experiencia más mala que buena. Pues se fanatiza creyendo en gente que ve como sobrenaturales por la tanta palabrería que les escucha. Para muchos, un buen político es aquel que habla con denuedo y fluidez, despertando el interés de un pueblo con hambre de justicia. Como decía uno de los mejores políticos que tuvo México, lógicamente asesinado por estar en contra de quienes mueven los hilos del país y hasta del mundo. Estimados amigos, cuando nuestro personaje logra conseguir un nombramiento oficial, es entonces cuando las tentaciones de poder, de riqueza y fama empiezan a dominarlo. En sus adentros sigue pensando en hacer justicia, pero es absorbido por la codicia y la soberbia. Y por si esto fuera poco, se da cuenta que está rodeado de gente con los mismos mezquinos sentimientos. Y todo es recibir y hacer favores. Y sus decisiones dependen de una cámara de diputados o senadores que por lo regular, si no hay beneficio personal, no votan por la noble propuesta de nuestro personaje. Y esta pequeña semblanza se repite en todos los casos de quienes aspiran a llegar al poder. Es triste, pero si un funcionario público no tiene un tanto por ciento del Cristo,
suficiente para tener amor por el prójimo y actuar con sabiduría y justicia, es imposible que sea un buen gobernante. Y menos si logrado esto, está rodeado de funcionarios llenos de maldad y de concupiscencia. Desgraciadamente, esto se da en todo tipo de liderazgos, incluyendo los religiosos. Por eso hay tantos casos de violaciones sexuales y de violaciones al patrimonio y los derechos del creyente o ciudadano aquí en México. Aquí en México, un servidor ha tenido conocimiento de 3 personajes con un alto nivel del Cristo. Y se trata de don Benito Juárez, presidente de la República, Mario Moreno Cantinflas, un excelente comediante que en sus películas dejaba ver la sabiduría y la justicia con la cual él actuaba y todos sus ideales. Y también el personaje que mencionó que yo veo a un México con hambre de justicia, Luis Donaldo Colosio, quien desgraciadamente fue asesinado antes de llegar al poder. Pero, ¿qué podemos hacer ante tales circunstancias? Los ciudadanos que queremos una mejor situación y un mejor gobierno, ya no para nosotros, sino para nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc. Debemos empezar por nuestra propia familia, porque como dije anteriormente, la familia es la primera forma de gobierno. Debemos platicar con nuestros pequeños al respecto, para que mínimo aprendan a participar en equipo en unas elecciones y escoger sabiamente a quienes creemos que pueda ser el mejor. En muchas familias hay división de opiniones. Unos le van a un partido, otros a otro y otros a otro. Se dan casos de que en una familia cada miembro tiene su partido, como si esto fuera un equipo de fútbol. Es decir, juegan a tener la razón, tratando de adivinar quién va a ganar y sentirse superiores en conocimiento de los otros miembros de la familia. Sí, esto lo vemos en todas las familias. Si esto lo vemos en todas las familias, el pueblo está perdiendo desde ahí. La familia debe de convocar a junta política en pro de buscar que los descendientes tengan mejor forma de vivir y no peor. Creo que este es un motivo poderosísimo para tomar conciencia de esta responsabilidad y derecho a la vez. Y deben de escoger no al candidato, sino al partido. Es decir, si un candidato tiene un perfil interesante, deben de votar por él y por su partido. ¿Por qué? Porque si solo se vota por el candidato en un género, por ejemplo, para presidente municipal, si se vota por él para presidente municipal, pero para gobernador no les gusta el candidato del mismo partido y votan para gobernador al candidato de otro partido, ya le están poniendo trabas a su presidente municipal, porque el gobernador de un color no apoyará al alcalde de otro color, por lógica. Y menos si para diputado votan por otro color y para senador por otro. Se están votando por un grupo de personas que si llegan no trabajarán en equipo. En la familia también se debe aplicar la democracia, es decir, todos los parientes, tíos, primos, cuñados, amigos deben de organizar su propio día de elecciones, decidir democráticamente por su candidato y por todos sus compañeros de partido, con el fin de ponerle herramientas y no obstáculos a su candidato. ¿Cómo se soluciona tomar una decisión? Simple, por mayoría de votos, y cada quien le tome foto a su boleta para comprobar su fidelidad cuando se lleguen las elecciones, cuando se esté votando, y además poder reclamar al candidato de no cumplir lo ofrecido, porque el juramento de protesta dice que de no cumplir el pueblo me lo demande. Es un derecho que el ciudadano no reclama.
Después de lograr esto o durante, se puede nombrar a un líder político de la colonia o barriada para que él presida reuniones en donde se llegue también a un acuerdo democrático por quién debe de votar toda la colonia. Y después el representante de la colonia acudirá con una comitiva a platicar con otros representantes políticos de colonia para que la ciudad vote por determinado candidato con todo y su partido. De hecho, todos los candidatos, mientras no tengan un porcentaje del Cristo en sus almas, tenderán a traicionar y se volverán corruptos. Pero una buena organización de ciudadanos estorbará para tratar de evitar esto lo más que se pueda. Sé que esto es difícil de lograr dado la negligencia de la gente, pero si toman como bandera el heredar una mejor situación a nuestros descendientes, repito, esta es una muy buena razón para activarnos y organizarnos pacíficamente. De hecho, me pongo como voluntario por si alguien se interesa, ya sea una persona común, algún funcionario, algún empresario, empresa, y el gobierno incluso, etcétera, etcétera, para colaborar con quien quiera para buscar la forma de iniciar la formación de este proyecto político por el bien de la humanidad. Estaré al pendiente de cualquier mensaje de contacto aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias. Néstor Gran, servidor.